En este video vamos a empezar a ver ecuaciones con dos o más incógnitas. Los dos ejemplos de ecuaciones que puse en esta primera parte van a tener una x, o sea, una incógnita de cada lado. Una x del lado izquierdo y una del lado derecho. Para empezar con el primer ejemplo, lo primero que hay que hacer, como en toda ecuación, obviamente es separar en términos. Se separa en términos del lado izquierdo y del lado derecho del igual. Una vez que separamos en términos, vamos a tener que juntar las x del mismo lado. Pero antes de empezar, entre el 2 y la x, como ven, no hay ningún símbolo. En matemáticas siempre se trata de reducir la cantidad de símbolos que hay en un ejercicio. Entonces, siempre en una ecuación, cuando hay un número y una x juntos, como pasa en este caso, en el medio hay una multiplicación. Esa multiplicación de ahora en adelante no la vamos a escribir. Es una forma de ir avanzando en la simbología. Una vez que tenemos claro eso, hay que tener en cuenta que a esta x la acompaña un 2 y a esta x la acompaña acá adelante un 1, que yo lo voy a escribir, pero ustedes en las ecuaciones nunca lo van a tener. Entonces, si lo necesitan, ¿qué van a hacer? Lo van a escribir como voy a hacer yo ahora. Ponen un 1 con lápiz sin problema o con lapicera de color para distinguirlo. Siempre entonces que la x está sola, adelante tiene un 1. No la puedo asociar con el 5, ¿por qué? Porque el 5 no tiene x. Y al 2 no lo puedo asociar con el 3 porque el 3 no tiene x. O sea, siempre que junte voy a juntar números solos con números solos y números con x con números con x. ¿Cómo voy a hacer esto? Voy a primero marcar los dos números que tienen a la x. En este caso sería el 2x y el 1x. Los dos que marqué con celeste son los dos que tienen x. Una vez que los marco, para identificarlos, tengo que fijarme cuál es el más grande. En este caso, el más grande es el 2x. El más grande va a quedar en su lugar. Entonces voy a dejar el 2x en donde estaba. Y el más chiquitito, que en este caso es una x, ¿por qué? Porque adelante tiene un 1, por eso es más chiquitito, lo tengo que pasar al lado del 2x. Lo tengo que juntar con el 2x. ¿Cómo lo voy a juntar? En este caso, todo este término, el 1x, está sumando. Entonces, ¿cómo va a pasar hacia el otro lado? Restando. Entonces me queda menos una x. Entonces, del lado izquierdo me quedaron las 2x. ¿Por qué quedaron las 2x del lado izquierdo? Porque la más grande estaba del lado izquierdo. La más grande es la que queda igual y la más chiquitita es la que pasa atrás con la operación contraria. Del otro lado, pongo el igual en el medio, siempre en el medio va a ir el igual. Y del otro lado, ¿quién me quedó? Me quedó el 5 primero. ¿Por qué el 5? Porque es el que estaba de este lado. Y después voy a pasar el 3 restando. ¿De dónde salió ese 3? Es el 3 que se encuentra atrás en el planteo anterior. Entonces, vamos de vuelta. Primero me fijo, separo en términos de un lado y del otro el igual. Me fijo, ¿cuál de las dos x es la más grande? En este caso el 2x, entonces lo copio igual. Y recuerdo que adelante de una x, si no hay nada, hay un 1. Ese una x que va todo junto, no se separa el 1 de la x, sino que va todo el bloque junto, va a pasar restando hacia el otro lado, atrás del 2x. Una vez que hago eso, pongo el igual y del lado izquierdo, en este caso, me quedaron las x. Y del lado derecho me va a quedar primero el 5, ¿por qué? Porque es el número que ya estaba de este lado, y después el 3 que pasa restando atrás. Una vez que agrupé de un lado las x y del otro lado los números, voy a poder hacer la cuenta. ¿Qué cuenta voy a hacer? Esta cuenta entre los dos términos que tienen x se puede realizar. ¿Qué voy a hacer? 2 menos 1. O sea, voy a restar los números que tienen adelante a las x. 2 menos 1 me queda una x. Pongo el igual y del otro lado obviamente hago la cuenta entre los dos números solos, que serían 5 menos 3, que me da 2. ¿Qué logré de esta forma? Logré de pasar de una ecuación que tiene una x de cada lado a llegar a una ecuación que tiene una sola x, como las que veíamos antes. Ahora,
¿Qué operación hay entre el 1 y la x acá en el medio? Siempre hay un por. Yo acá lo marco para que ustedes lo recuerden, pero no se marca más. Entonces, siempre que haya un número con una x pegados, o sea que no hay ninguna cuenta en el medio, quiere decir que hay una multiplicación. Entonces, ese 1, ¿cómo es que va a pasar hacia el otro lado? Dividiendo. Me va a quedar x es igual a 2 dividido 1. ¿Por qué dividido 1? Porque el 1 que estaba junto con la x estaba multiplicando, entonces pasa dividiendo. Y siempre que va a pasar, pasa atrás del número que ya estaba. Una vez que hago la cuenta, 2 dividido 1, me da el resultado final de la x, que en este caso es 2. Ahí termina el ejercicio. Entonces, hago un repaso. Primero separo en términos de ambos lados de la ecuación, o sea, de ambos lados del igual. El igual es el que separa el lado izquierdo del lado derecho. Una vez que separo en términos, tengo que fijarme los dos que tienen a la x, que son los que yo marqué en celeste. Una vez que identifico los dos que tienen la x, miro cuál es el más grande. El más grande era el 2x, entonces lo copié igual. Una vez que lo copio igual, el otro va a pasar con la operación contraria. Recuerden que siempre la operación contraria va a ser o suma o resta. ¿Por qué? Porque no me interesa la operación que hay en el medio, que es una multiplicación. ¿Por qué no me interesa? Porque yo lo paso todo junto. El 1 y la x pasan todo entero hacia el otro lado. Del lado derecho, en este caso, me quedó primero el 5, ¿por qué? Porque era el que ya estaba de ese lado, y el 3, que estaba sumando, pasó restando. En el primer paso, que no sería la consigna, sino el primer paso que hicimos, tenemos del lado izquierdo las x y del lado derecho los números solos. Los dos términos que tienen x se hace la cuenta con los números de adelante. 2 menos 1, 1. Y la x queda intacta. Después yo marqué el por para que lo identifiquen, pero recuerden que no se escribe. Y del lado derecho hacemos 5 menos 3, que son los números que están solos. Una vez que nos quedó una sola x del lado izquierdo, vamos a pasar el 1, que estaba en este caso multiplicando, dividiendo hacia el lado derecho. Nunca va a haber otra cuenta entre la x y los números en el medio, nunca va a haber otra cuenta más que un por. Por eso es que no se escribe, porque está por convención, está establecido que siempre entre un número y una letra, si no hay nada en el medio, hay una multiplicación. Paso al segundo ejemplo. ¿Qué sucede en este segundo ejemplo? Vamos a primero separar en términos en los más y en los menos de cada lado, o sea, por un lado el lado derecho y por otro lado el lado izquierdo. Vamos a identificar los dos términos que tienen x. En este caso sería el 3x y el 5x. El 3x y el 5x. Una vez que los identificamos, dijimos que lo primero que tenemos que hacer es ver quién es el más grande. En este caso miramos, acá adelante hay un 3 y acá adelante hay un 5. Obviamente el más grande es el 5x. El más grande se copia igual. Se escribe 5x. Obviamente, ¿qué hay adelante del 5x al igual? Recuerden que el igual siempre tiene que quedar encolumnado. Una vez que escribo el 5x, el 3x, que va a pasar todo junto, como está sumando, va a pasar restando atrás del 5x. ¿Por qué el 5 fue el que dejé igual? Porque es el más grande y el más chiquitito es el que pasa siempre atrás. Del otro lado vamos a escribir los números que quedaron solos. ¿A quién voy a escribir primero? Obviamente al 4 porque es el que está del lado izquierdo. Entonces escribo el 4 y paso el 2 que está sumando restando hacia el otro lado. Entonces me queda, en este caso, del lado izquierdo me quedan los números solos y del lado derecho me quedan los números con x. Lo primero que hago es hacer 4 menos 2, me queda 2. Y el igual en el medio siempre. Y por otro lado hago 5x menos 3x. Sería 5 menos 3, 2x. Como dijimos hace un rato, ¿qué cuenta hay acá en el medio? Una multiplicación. Entonces, este 2 tengo que pasarlo dividiendo. ¿Cómo voy a escribir? Primero escribo el 2, que me quedó en rojo. ¿Por qué? Porque es el que está de ese lado. Pongo dividido y recién después el 2
que estaba en celeste. ¿Por qué primero el 2 en rojo? Porque pasamos todo hacia el lado izquierdo. ¿Por qué pasamos todo hacia el lado izquierdo? Porque necesitamos dejar a la X sola. Entonces ese 2 que estaba multiplicando pasa dividiendo al otro 2. Y en este caso me queda 1 de resultado. Si se fijan, la diferencia entre un ejemplo y el otro es que en el primero las X las juntamos del lado izquierdo y en el segundo las X las juntamos del lado derecho. ¿Por qué pasó esto de una la juntamos del lado izquierdo y la otra del lado derecho? Porque dependía de dónde estaba la X más grande en la consigna original. En el ejercicio A, que era la primera parte, el primer renglón, que es la consigna, la X más grande se encontraba del lado izquierdo, que era el 2X. En cambio, en el ejercicio B, la X más grande estaba en la parte derecha debido a que estaba el 5X, que es más grande que el 3X. Pero el procedimiento fue exactamente lo mismo. ¿Cuál es el objetivo de las ecuaciones con dos o más incógnitas? Primero, obtener una sola X, por eso las juntamos del mismo lado a las X. Una vez que tenemos una sola X, después resolvemos igual que como resolvíamos las otras. Despejamos la X y la dejamos sola. Recuerden que lo nuevo que aparece en estos ejercicios es que entre el número y la X nunca se va a escribir ninguna cuenta, o sea, se sabe que hay una multiplicación, entonces se suprime el signo de multiplicar. Ahora, cuando la X estaba sola, como acá al principio, adelante tiene un 1.